Saludos cordiales, apreciada audiencia virtual y maestrandos del subproyecto Procesos Administrativos del Programa de Estudios Avanzados de la UNED San Carlos Cojedes, Venezuela. Como parte de la actividad de cierre de este subproyecto, damos inicio al foro académico denominado Los Procesos Administrativos desde la mirada gerencial. Contaremos con 4 extraordinarios ponentes, docentes universitarios, investigadores, intelectuales y además han ejercido labores administrativas y gerenciales en instituciones tanto públicas como privadas. Tal es el caso del magíster Jackson Álvarez. Él nos hablará acerca de la praxeología gerencial como elemento redimensionador de los procesos administrativos. Asimismo, la doctora Franci Díaz, subdirectora de posgrado en la Universidad San Carlos, conversará acerca de la formación permanente en las figuras gerenciales y su impacto en los procesos administrativos. De igual manera, la doctora Noelia Tobar, coordinadora de desarrollo profesoral de la UNERS, nos hablará acerca de la inteligencia artificial como recurso innovador en la sistematización y ejecución de los procesos administrativos. Y por último, nuestra querida Miriam Rodríguez, doctora por supuesto, ella hablará acerca de la ética y los valores de los procesos administrativos en las organizaciones. Prestemos minuciosa atención, pues esta temática, además de ser importante, contribuirá a que nuestro acervo intelectual y académico sea creciente, se fortalezca y entendamos cómo deben ser los procesos administrativos para dar respuestas satisfactorias a cualquier usuario. Hola a todos, un gusto saludarles. Por acá quien les habla, el profesor Jackson Giancarlos Álvarez Blanco, atendiendo la invitación del doctor Carlos Arturo Tobar, quien nos ha invitado a disertar y a compartir con ustedes esta hermosa temática denominada la praxeología gerencial como elemento redimensionador de los procesos administrativos. Entonces estaremos enfocándonos con algunas críticas y con algunas reflexiones sobre el gerente como arquitecto de la acción eficiente. Sin más dilación, vamos a contextualizar un poco a qué se refiere entonces la temática que estaremos abordando en este momento. Tenemos que hablar, primero que nada, sobre la crisis de lo tradicional y la necesidad de redimensión. La administración clásica se basa en modelos jerárquicos y procesos lineales. Enfrenta hoy desafíos disruptivos, la volatilidad socioeconómica, las demandas de sostenibilidad y por supuesto la diversidad generacional y tecnológica, y en medio de una sociedad hiperconectada. El mundo es complejo, el mundo está lleno de incertidumbres y eso afecta también, por supuesto, al desempeño de las organizaciones. En toda organización hay incertidumbre, en toda organización hay complejidad y es un cúmulo de cosas que están ocurriendo que pudieran escaparse de las manos de los líderes organizacionales. Entonces, en este sentido, es importante reconocer que el mundo, como se conocía hace un siglo o hace dos siglos, ya no es el mismo. Y eso pasa, o también eso se puede materializar y ver en las organizaciones de hoy en día. La tecnología es distinta, la forma en que nos relacionamos es distinto y las brechas generacionales son distintas. Se abordan desde distintas perspectivas. Por lo tanto, podemos entrar ya de una vez a conversar sobre lo que es praxeología gerencial, partiendo entonces de su etimología, ¿no? Del griego praxis, que significa acción, y logos, que significa estudio. Pudiéramos decir que la praxeología gerencial emerge como un marco teórico práctico que analiza la lógica de la acción humana en contextos organizacionales, integrando la eficiencia, la creatividad y la responsabilidad social. Eso es un pequeño preámbulo sobre lo que estaremos conversando en esta disertación. Pero sí es importante dejar claro entonces que la praxeología gerencial partirá de la acción del propio gerente dentro de las organizaciones, su práctica, lo que él hace día a día. Por tanto, quisiera hacerles estas preguntas. ¿Cómo puede un gerente trascender el enfoque de gestión de recursos para convertirse en un arquitecto de acciones eficaces, éticas y adaptativas? Y esto obedece precisamente a que consideramos hasta cierto punto a la administración o al proceso administrativo. Permítanme cambiar la lámina con este esquema que les voy a mostrar.
y que quizás lo estamos manejando desde pregrado, ¿no? Que precisamente vemos lo que se denomina el proceso administrativo, tal como lo proponían en su momento Taylor, Fayol, Maslow, también dio sus aportes acá Ford, en donde ellos decían que, bueno, el proceso administrativo consta de 5, algunos de 4 fases, otros le estamos de acuerdo en que deberían ser 5, y que yo comparto a través de este acrónimo de planificación, organización, dirección, ejecución y revisión. Y si vemos que cada letra en negrito forma al final la palabra poder, ¿no? Entonces la planificación o la planeación como etapa inicial del proceso administrativo, la organización que viene a ser también, está entre el proceso de antecede a la dirección, porque es la que organiza las cosas que se requieren para llevar a cabo un plan. La dirección, porque bueno, son las personas, quiénes son los que van a dirigir, bajo qué argumentos o bajo qué instrumentos van a realizar la dirección. La ejecución, quiénes son los que ejecutan y cómo lo ejecutan, y al final el proceso de revisión o de retroalimentación. Y evidentemente, a lo largo de un plan, nosotros vamos a ver a estas etapas distribuidas en el proceso de formulación, de implementación y por supuesto el de evaluación. Entonces el proceso administrativo, como bien lo conocemos, consta de planear, organizar, dirigir, ejecutar y revisar. Pero seguimos diciendo entonces que los modelos gerenciales son rígidos, jerárquicos. En este caso, no estamos haciendo una crítica porque evidentemente esto forma parte de la administración clásica. Así que es importante señalar este aporte que dan estos teóricos con relación a cómo debe ser la organización de la administración clásica o la administración moderna o partir de aquí, pero evidentemente se hace necesario ir más allá de esto que vemos acá, o sea, ir más allá de estos 5 elementos o de estas 5 fases que se plantean dentro del proceso administrativo. ¿Cómo es esto? En este caso, estaremos conversando sobre la praxeología gerencial como ciencia de la acción eficaz. Entonces, como marco para, primero, crear un paradigma de acción que redefina el rol del gerente desde su cimiento. Su valor radica en su capacidad para integrar dimensiones aparentemente contradictorias, la ética, la eficiencia y la adaptabilidad, y convertir al líder en un arquitecto de ecosistemas organizacionales resilientes. Siempre converso con mis estudiantes que el gerente es aquel que tiene menos ceguera situacional porque entiende y comprende los procesos. Pero para eso, el gerente debe ser un hermenauta, ¿sí? O vamos a hacer la referencia que navega, ¿no? Un hermenauta que capaz de leer lo que está ocurriendo a su alrededor, desde el punto de vista de las emociones del personal colaborador, desde el punto de vista de los procesos que se están ejecutando, si están siendo eficientes o no, si están cumpliendo los objetivos o no. Así que él debe leer todo lo que ocurre, la cultura organizacional, las tradiciones, las costumbres, la relación entre los proveedores y el equipo que participa en la producción de un producto o servicio. Debe leer todo eso para poder comprender efectivamente la organización como tal. Y a partir de eso, que tendría menos ceguera situacional porque tendría más información, puede entonces diseñar el futuro ideal para la organización como tal. Entonces, acá nosotros decimos que debe convertir al líder en arquitecto de ecosistemas organizacionales resilientes. ¿Por qué ecosistemas? Las organizaciones ya no son pirámides estáticas. Hablamos hoy en día de aplanar las escalas jerárquicas, ¿verdad? Para facilitar precisamente los procesos que se dan dentro de las organizaciones y a minimizar también los tiempos de respuesta. Si no, hay que entenderlas, las organizaciones modernas, como un ecosistema que plantea redes vivas donde interactúan actores internos, los empleados, los equipos, con actores externos, clientes, comunidades, en este caso los stakeholders, y tecnológicos, la inteligencia artificial, las plataformas, software, maquinaria. El gerente diseña las reglas de interacción para que el sistema fluya. Entonces es importante comprender también que el gerente viene a ser un actor fundamental para la transformación y viene a ser un agente de cambio. Con todo esto, vamos entonces a plantear que en la praxeología gerencial puede apoyarse en 3 factores, como son la praxeología como tal,
la sociología organizacional y, por supuesto, la formación avanzada. En estas tres características debe verse reflejado el gerente moderno, el gerente de avanzada. Precisamente cuando hablamos de la praxeología, va a hacer aquella acción humana que estará orientada a fines, y se dice desde la teoría que con mínimo esfuerzo y máximo impacto. Ahora, verlo de esta manera sería simplificar. Cuando hablamos de mínimo esfuerzo y máximo impacto, ya hoy en día estamos hablando de hacer las cosas de manera inteligente. Es decir, donde se puede hacer quizás más eficiente, más efectivo con los recursos para una acción, pero que se haga ya de forma inteligente, respetando el medio ambiente, respetando las comunidades, respetando las normas, las leyes, los reglamentos, pero y que podamos además ser rentables, sustentables, siendo inteligentes, más allá de que con el mínimo esfuerzo y máximo impacto. Lo otro también es que existe, debemos reconocer, la sociología organizacional. Son todas aquellas dinámicas de poder, cultura y redes informales que influyen en los procesos. La cultura organizacional influye en los procesos. Las dinámicas de poder influyen en los procesos de la organización. Es decir, la relación o la intención que tenga, por ejemplo, un sindicato dentro de una organización va a influir en la dinámica de producción, en la dinámica de ejecución de procesos dentro de la organización. Eso es un ejemplo. Las políticas públicas o en todo caso leyes, regulaciones influyen también dentro de estas dinámicas de poder dentro de las organizaciones y van a tener su incidencia directa sobre los procesos que en ellas se llevan. Otro aspecto relevante a tener en el gerente, en la praxeología gerencial, es precisamente la formación avanzada. El aprendizaje experiencial y el pensamiento crítico para gerentes de alto nivel. Puede que ocurra en esta etapa resistencia, porque el gerente quizás, no quiera formarse, pero es necesario, es imperativo que el gerente de hoy en día esté abocado a su formación, abocado a su crecimiento y desarrollo profesional. Así que debe estar informado, debe estar actualizado, debe estar estudiando, debe estar investigando, debe estar reflexionando y comprendiendo. Entonces, este punto es muy álgido, es muy importante dentro de lo que es la praxeología gerencial. Por tanto, la praxeología la vamos a entender como un discurso construido después de una seria reflexión sobre una práctica particular y significante, como un procedimiento de objetivación de la acción, como una teoría de la acción. Eso será lo que vamos a denominar nosotros praxeología gerencial. Ahora bien, les planteo que veamos en el gerente un triángulo praxeológico que estará conformado por tres elementos que deben estar siempre equilibrados. El primero de ellos es la ética, que tiene que ver con el ser, con el gerente, la ética del gerente. El segundo es la innovación, la capacidad que tiene el gerente para crear. Y el tercero es la eficacia, la capacidad que se tiene para hacer. Ellos están estrechamente relacionados, vinculados entre sí. Pero la interconexión de uno con otro puede ir arrojando también otros procesos importantes. Por ejemplo, si interconectamos la ética con la innovación, podemos obtener progreso responsable. Es decir, que si nos enfocamos en trabajar desde la ética y desde la innovación, los productos, los servicios que ofrezcamos van a estar con progresos responsables. Si nosotros interconectamos la innovación con la eficacia, nosotros vamos a obtener como resultado una adaptabilidad estratégica. Nosotros vamos a crear siendo eficientes y vamos a innovar desde la visión estratégica como tal. Y eso nos va a permitir adaptarnos. La organización se va a adaptar. Y si nosotros interconectamos la ética con la eficacia, es decir, el ser con el hacer, nosotros vamos a obtener una legitimidad sostenible. Nosotros vamos a respetar el ambiente, vamos a respetar las normas y vamos a ser además eficientes. Entonces podemos desarrollar tranquilamente una actividad, presentar un producto o prestar un servicio como tal. Así que el equilibrio entre los valores, resultados tangibles y capacidad de reinventar procesos va a ser vinculante con el gerente desde el punto de vista de su praxeología. Ahora bien, continuando con esto, podemos observar entonces que
existen en el gerente o deben existir competencias disruptivas. Cuando hablamos de competencias, va más allá de las actitudes, porque evidentemente seguro el gerente de una gran organización estará apto para desempeñar ese cargo, desde el punto de vista de su formación académica o desde el punto de vista de una experiencia vivencial que habla por él a través de los años, pero que tendrá que tener un desarrollo también de habilidades blandas para poder llevar a cabo y alcanzar los metas y objetivos de la organización. Dentro de ellos, las competencias disruptivas que debe poseer el gerente, desde el punto de vista de la praxeología, el primero es el pensamiento sistémico líquido, que le permitirá analizar procesos como redes interconectadas, no como silos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que tener pensamiento sistémico, generar pensamiento sistémico, tratar de entender cómo todo se interconecta y de esa forma entonces nosotros poder obtener información clave, veraz y objetiva para la toma de decisiones responsables e informadas. Entonces debemos ver el todo más que la pequeña parte. Eso es importante en el gerente. Cuando logra eso, pues evidentemente los resultados que arrojará serán mucho mejores, más eficientes y además que permitirán avanzar hacia la consecución de objetivos organizacionales. Lo otro es el liderazgo adaptativo, movilizar equipos en escenarios ambiguos. El liderazgo o el líder está llamado a ser el mejor líder, pero no solamente eso, también tiene que formar líderes, porque bueno, el trabajo no depende solamente de una persona, sino de todos los colaboradores. Y el líder siempre tiene que entender que será tan fuerte como su eslabón más débil. Por lo tanto, debe enfocarse en formar también al resto de sus colaboradores y convertirlos también en líderes potenciales, en líderes en potencia. De esa forma logrará efectivamente movilizar equipos. La otra es tener en cuenta la inteligencia sociotecnológica. Primero, integrar herramientas digitales como la IA, la blockchain, con inteligencia emocional. Es decir, la organización debe estar tanto a la vanguardia de la tecnología como también estructurar procesos de aprendizaje, de atención a lo que Goleman denomina inteligencia emocional. Cuando esas dos están estrechamente balanceadas, pues también se obtienen mejores resultados, porque un trabajador que tiene la tecnología adecuada para realizar una tarea o un trabajo, pues será mucho más productivo y más eficiente. Pero también cuando la organización comprende, cuando el gerente comprende que el trabajador está emocionalmente estable, entonces pues también ese trabajador va a ser mucho más productivo. Por lo tanto, se debe garantizar desde la praxeología gerencial un equilibrio entre la inteligencia emocional y la integración de herramientas tecnológicas y digitales. Y por último, lo que es la ciudadanía organizacional. Esto tiene que ver con fomentar la responsabilidad social interna. Yo coloco por acá ejemplo de equidad de géneros en promociones. O sea, garantizar que desde el punto de vista de la perspectiva de género haya equidad, haya justicia, haya igualdad. También puede ocurrir que desde la interculturalidad, eso es importante. Las organizaciones hoy en día las organizaciones son interculturales por excelencia. La globalización nos lleva a ello. Por lo tanto, vemos personas con distintas religiones, con distintos credos, con distintas culturas, con distintas formas de ver la vida. Y es importante entonces garantizar una responsabilidad social interna. ¿Qué sugiero entonces yo con esto? Pasar de esa analogía o de ese anagrama del poder precisamente para redimensionar los procesos administrativos al core, que vendría a ser crear, observar, reconfigurar y empoderar. Recordemos entonces que el anagrama de poder que hablamos de los procesos administrativos era planificar, organizar, dirigir, ejecutar y revisar. Vamos un paso más allá. Vamos a redimensionar ese poder que nosotros estamos viendo allí a través de un anagrama, ese proceso administrativo que planteaban Taylor, Fayol, Maslow, Ford, a este que les estamos presentando el día de hoy. Crear consiste en diseñar procesos con prototipos rápidos, pilotos, probar, hacer pruebas pequeñas, ver qué es lo que está ocurriendo, y a través de la creación, por supuesto, está la innovación, o sea, ser disruptivo con los planteamientos que se señalan, con los procesos que se requieren hacer, partiendo de los que ya están, por supuesto, y haciéndole reingeniería de procesos. La otra es observar, monitorear con métricas cualitativas y cuantitativas qué es lo que está ocurriendo. Entonces, precisamente no es ir
o no esperar al final para revisar con métricas cualitativas o cuantitativas, sino que es durante el proceso que yo voy a ir midiendo la ejecución del plan, la ejecución de los procesos, qué tan bien se están llevando y cómo pueden optimizarse sobre la marcha y no esperar el resultado final. Entonces esto es importante y eso viene a ser un elemento diferenciador de el planificar, organizar, dirigir, ejecutar y revisar. Lo otro es reconfigurar, ajustar procesos usando el feedback de stakeholders, incluidos clientes y comunidades. ¿Quiénes son los stakeholders? Pues todas aquellas personas que tienen algún tipo de interés dentro de la organización. Esto es también hacer retroalimentación respectiva. Repito, no es al final, sino que es durante el proceso. Es ir vendiendo y es ir preguntándole al consumidor qué le parece el producto. Es ir prestando el servicio y preguntándole a esas personas que están disfrutando de nuestro servicio, qué les parece, cómo podemos mejorar y cómo se sentirían ellos más satisfechos con relación al servicio o producto que se les está brindando y hacer los ajustes correspondientes para entonces ir mejorando nuestra respuesta en este caso. Y por supuesto, por último, empoderar, que es delegar autonomía con responsabilidad. El gerente no lo puede todo solo. El gerente tiene que comprender que forma parte de un equipo de trabajo y es allí en donde él podrá optimizar precisamente todos los procesos y podrá retroalimentar. Ellos, los equipos de trabajo, nos van a ir informando de situaciones específicas que tienen condiciones para mejorar un proceso específico como tal. Entonces, es importante la redimensión del proceso administrativo del poder al core, para que no se nos olvide crear, observar, reconfigurar y empoderar. De esta manera, el gerente praxeológico tendrá desafíos que enfrentar y por supuesto tiene oportunidades, pero como desafío está la barrera, las barreras de resistencia cultural. Está el siempre lo hemos hecho así y por eso nosotros no cambiamos un proceso, porque siempre se ha hecho así. Sí, pero está malo, es incorrecto, podemos optimizarlo, podemos ser más productivos, podemos ser más eficientes. No, nos dirán algunos colaboradores, porque es que siempre lo hemos hecho así y estamos acostumbrados a hacerlo así. Entonces, esa barrera sería un desafío a enfrentar cuando nosotros estamos hablando de redimensionar procesos administrativos. El siempre se ha hecho así, el estamos acostumbrados así, es que la norma lo dice así y que por lo tanto nuestro manual de normas, por ejemplo, y por eso es que no podemos cambiarlo. Entonces hay que cambiar los manuales de normas y procedimientos. Entonces, la primera barrera a enfrentar sería la resistencia cultural o la resistencia al cambio. La otra es la brecha formativa. Gerentes sin habilidades en análisis de datos o gestión emocional. Y entre otras, entre otras. El gerente debe estar formado para muchas cosas. Debe tener habilidades gerenciales, debe tener competencias gerenciales y precisamente dominar las competencias disruptivas que hemos mencionado en esta ponencia. Por último, yo quiero despedirme haciéndoles esta reflexión. La praxeología gerencial no tropieza con los muros de la complejidad, sino con los cristales invisibles de la comodidad, aquellos que distorsionan la realidad para que lo urgente opaque lo importante y lo conocido ahogue lo posible. ¿Rompemos el cristal o seguiremos viendo el futuro como un reflejo del pasado? Esto ha sido toda mi disertación. Agradecido con ustedes por escucharme. Espero que sea de utilidad y de provecho. Fue un placer. Gracias, doctor Carlos Arturo Tobar, por la invitación. Por acá les dejo mis redes de contacto y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hola, feliz día, estoy por aquí. Quien les habla es la profesora Franci Díaz Torres. En esta oportunidad, bueno, venimos a hablar un poco en cuanto a lo que es la formación permanente de las figuras gerenciales y su impacto en los procesos administrativos e institucionales. Fíjense, para nosotros hablar en cuanto a este tema tan importante, es relevante resaltar en cuanto a lo que es la formación permanente. Fíjense que nos dice que es un proceso de aprendizaje continuo que permite actualizar y ampliar o especializar conocimiento. Y fíjense, si estamos hablando desde la gerencia, es importante que todo gerente pueda estar en las últimas formaciones, y en este caso los avances de la tecnología, de los últimos temas en boga como la espiritualidad, la IA,
y bueno, y todos esos avances que la sociedad lo ha enmarcado. Ahora bien, cuando hablamos de las figuras gerenciales, son los profesionales que dirigen, coordinan las actividades de una organización. Es por ende que es importante que ese gerente esté en una constante formación permanente. Ahora bien, cuando hablamos de los procesos administrativos, son un conjunto de tareas que realizan de manera secuencial para gestionar los recursos de una empresa y alcanzar sus objetivos. Es importante destacar que cuando hablamos de estos procesos administrativos, todo gerente debe estar y manejar el conocimiento de su colectivo y en este caso muy particular de los recursos que la empresa adquiere o tiene como tal. Ahora bien, ¿cuáles son esos beneficios de la formación permanente? Aumentar la confianza de seguridad del trabajo. ¿Por qué? Porque eso nos va a conllevar a lograr que dentro de todos los compañeros, el colectivo, los mismos empleados, como lo quieran llamar, puedan tener la seguridad al realizar sus trabajos en función a la confianza que le va a brindar, en este caso, el gerente. Mejorar la capacidad de tomar decisiones. Es importante destacar que cuando un gerente está formado, tiene las herramientas, tiene las estrategias y en este caso, a la hora de cualquier situación que se le presente, va a tener la mejor decisión, pero ojo, siempre tomando en cuenta la sugerencia del equipo, porque el trabajo en equipo es el secreto de todo éxito en una meta planteada o un objetivo a alcanzar. Fíjense que en cuanto a mejorar la posición profesional, sí, porque nosotros vamos adquiriendo herramientas, vamos tomando conciencia de muchos tópicos o muchas, podamos decir, contenidos que nos puedan ayudar a llevar la teoría a la práctica y más que todo en este proceso de formación que nos conlleva a la potenciar todo ese proceso que tiene cada uno desde su estilo que tenga como cualquier ser humano de adquirir los conocimientos y más aún, bueno, lograr efectiva su estrategia a aplicar en cada departamento. Ahora bien, cuando hablamos de esos beneficios, fíjense que también habla de que contribuye a mejorar la cultura organizacional. Cuando nosotros hablamos de cultura organizacional, tenemos que tomar en cuenta que cada empresa, cada institución, cada organización tiene sus acuerdos, tiene sus líneas, tiene sus políticas y tiene su postura. Entonces es importante que ese gerente conozca y esté claro en cuanto a esa cultura organizacional que está dentro de esa empresa. Ahora bien, cuando hablamos de esa formación, fíjense que nos habla que puede ayudar a la empresa a adaptar cambios. Fíjense que cuando nosotros hacemos a esos cambios en la parte gerencial, siempre hay una fortaleza, pero también hay debilidades. Pero nosotros debemos preparar a ese personal, a ese talento humano, que debe en ciertas circunstancias adaptar a esos nuevos cambios, a esos nuevos conocimientos, a esas nuevas tecnologías que va a ayudar al proceso administrativo en el ambiente o responsabilidad que tenga. Fíjense, es importante destacar que cuando nosotros hablamos de las etapas de un proceso administrativo, y en mi caso, en las funciones que estoy cumpliendo actualmente como su directora de posgrado y educación avanzada y investigación de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, siempre tomo en consideración la experiencia que he tenido en los diferentes ámbitos y laboral que en cualquier circunstancia he podido cumplir. Y fíjense que siempre se ha caracterizado, dependiendo del escenario donde he estado, que hay unas etapas de un proceso administrativo. ¿Cuáles de ellas podemos decir? La planificación, que define qué quiere lograr y cómo lo voy a hacer, que es parte fundamental. Yo creo que en un proceso administrativo, si no hay una planificación previa, nosotros no podemos avanzar y no podemos lograr los objetivos o metas planteados. Fíjense que está la organización, que en este caso se asignan los recursos y se establecen los roles. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en equipo, logramos el éxito de cualquier meta planteada o cualquier actividad a realizar o en su caso el objetivo final de lo que se quiere en un proceso organizacional. Ahora bien, cuando hablamos de dirección, fíjense que nosotros debemos estar
enfocados en esos objetivos planteados. Por eso es que la planificación es tan importante. ¿Por qué? Porque de la planificación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar estrategias, vamos a hacer actividades, va a haber un responsable, va a haber un tiempo estipulado, va a haber en ese caso la duración, y es muy importante hacer los seguimientos que nos va a conllevar a ¿qué? A controlar, monitorear ese progreso y por supuesto ajustado a las estrategias según el escenario que se nos plantee. Entonces, en este caso es importantísimo mencionar lo que son las etapas del proceso administrativo. Y en este caso hago acotación con el equipo de trabajo que en esta oportunidad estamos realizando desde la selección de posgrado. Ciertamente es parte esencial en cuanto al equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque toda planificación conlleva una organización, una dirección y un control. Ahora bien, ¿cuáles son esos beneficios de los procesos administrativos? Ayudan a hacer un mejor uso de los recursos, importantísimo. ¿Por qué? Porque eso nos va a evitar la improvisación, permite resolver problemas, porque vamos a estar claros que todo proceso que nosotros nos conlleva en lo que es la parte gerencial, nos vamos a encontrar situaciones que de una u otra forma tenemos que resolver o atacar. ¿Cómo? Con la ayuda de las personas que hacen vida dentro de esa organización. Agilizan las operaciones empresariales. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando nosotros hablamos de la planificación y de esos procesos administrativos, cada paso va conllevando al otro. Yo digo que es una interrelación que nos lleva a lograr esa agilidad de los procesos. Permite medir la productividad y el rendimiento. Es parte esencial cuando nosotros estamos pertenecemos a una organización, sea institucional, sea empresarial, sea educativa o en el escenario que en este caso se pueda cumplir. Es importante destacar que esto nos va a ayudar a permitir agilizar los flujos de tareas, porque la idea de los procesos administrativos, y en este caso cuando hablamos del proceso gerencial, es que cuando se trabaja en equipo, al agilizar las tareas, va a ayudar al proceso de la planificación y ejecución de las metas planteadas. Ahora bien, fíjense que si nosotros hacemos estudios y tomando en consideración autores que han citado y que son renombrados en lo que es la parte gerencial, en una entrevista, y por eso tomé a Chaveneato en YouTube, él hablaba en una entrevista que le hicieron el 18 de junio del 2024, él decía que él considera que la gerencia es un medio para lograr que las cosas se realicen de la mejor manera posible. Ahora bien, si citamos a Garrido, en el 2006, él dice que la gerencia es un proceso que coordina la planificación, la organización, la dirección y control de los recursos disponibles de una organización. Ahora bien, si nos vamos más allá de esos autores que han hecho renombre y aportes significativos en lo que es la parte gerencial, podemos citar a Henry Fayol en 1985, que nos dice que se considera el padre de la administración. ¿Por qué? Porque él plantea que sus principios ayudan a los administradores, en este caso, a planificar, organizar, dirigir y controlar sus operaciones. Si nosotros hacemos análisis de estos autores, hay un punto central y coinciden en que toda función gerencial debe estar llevado de la mano de una planificación, una organización y una dirección y control. Entonces, es importante destacar que en todo proceso administrativo es parte esencial la planificación efectiva y activa de todo lo que hacen vida en una organización empresarial o institucional. Ahora bien, en este caso, me voy de los autores y en este caso voy a citar a Frederick Taylor, que dio aportes significativos desde que podemos hablar de los procesos administrativos y desde la gerencia. Fíjense que quería hacer esta cita porque él habla de reemplazar los modelos empíricos del trabajo con modelos basados en los estudios científicos de las tareas. Fíjese la fecha cuando Taylor hizo esos estudios y que si nosotros lo comparamos con lo que estamos viviendo en la actualidad, es lo que cada gerente debe hacer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de esos modelos, nosotros lo que buscamos realmente es que ese gerente pueda tener las capacidades, las herramientas y que se pueda ir actualizando. Fíjense, en el caso de mis funciones en muy particular, todos los avances que ha hecho la ciencia ha hecho
que cada día, aunque el área de la tecnología, muchos gerentes se le ha hecho complejo, pero hay que estar en boga en la formación. ¿Por qué? Porque en este caso, si nosotros estamos hablando en función al uso de la tecnología, nosotros nos podemos ver todos los avances que se han podido surgir desde, hablando de las TIC, las TAP, las TED, y bueno, y ahora con la IAP, que es lo que realmente todo gerente debe poner en práctica, bueno, debe tener los conocimientos. Y fíjense que en su momento Taylor lo especifica. Otro de los puntos que habla Taylor es en cuanto a seleccionar y entrenar y desarrollar a cada empleado, en vez de dejarlo a que pasivamente se entrene por sí mismo. Es importante que dentro de nuestras organizaciones el gerente, el líder, debe dar el apoyo, el entusiasmo, la motivación a ese trabajador, a ese compañero, a ese empleado, a que se forme, porque eso es lo que va a lograr que el trabajo, en el caso de la academia, de científicamente poder tener esas herramientas, esa formación, facilite la labor del día a día en cualquier área que desempeñe el trabajador. Otro de los principios que menciona Taylor es proporcionar instrucciones detalladas y la supervisión a cada trabajador en el desarrollo de las actividades de dicho trabajo. Es importante en la planificación lo que es el control y seguimiento, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros como gerentes a evaluar las debilidades, las fortalezas, las capacidades y, ¿por qué no?, potenciar más esas actitudes de cada trabajador o en ese caso de cada empleado. Y por último, no podemos dejar de mencionar, y lo dice Taylor, que es importante que el trabajador y el gerente pueda aplicar principios que científicamente, en este caso, cuando hablamos de planificar el trabajo, no podamos nosotros caer en la improvisación. Yo siempre he dicho desde de las diferentes funciones que he tenido en el área gerencial, es que la improvisación que nos puede conllevar a no lograr las metas y los objetivos planteados. Y que ciertamente, si nosotros hablamos de planificación, que en este caso es la vértebra en cuanto a lo que es la parte gerencial, nosotros tenemos que hacer énfasis en que todo proceso organizacional debe estar en esa primera línea, es lo que es la planificación. Fíjense, en este caso es importante destacar, y bueno, quise tomar desde la Universidad de Pamplona, estos modelos gerenciales. Y fíjense que cuando nosotros hablamos de los modelos gerenciales, en la actualidad hay muchos que se pueden mencionar. Bueno, traje de los más resaltantes estos modelos. Fíjense que hablamos del modelo de la planificación estratégica, que se encarga de formalizar los procesos administrativos y organizar todas las líneas de acción de una empresa que permita alcanzar los objetivos estratégicos, cosa que hemos mencionado anteriormente. Es importante dentro de las organizaciones la línea que esa empresa pueda tener y, por supuesto, en el caso, alcanzar esos objetivos. El modelo de calidad total. Este modelo de competitividad busca garantizar un proceso de producción continua que permita a una compañía alcanzar los mejores estándares de calidad. Fíjense que cuando nosotros hablamos de esos estándares de calidad, buscamos que realmente el producto o en su caso el servicio que se presta pueda ser óptimo y que realmente pueda estar en los estándares de cualquier empresa a nivel mundial. Tenemos el modelo de empoderamiento, en este caso del Empower. Fíjese que conlleva un tipo de liderazgo basado en desarrollar las capacidades de los colaboradores que puedan realizar su trabajo de manera eficiente. Es importante destacar que dentro de ese trabajo eficiente, el gerente cumple un rol importante y en este caso es de motivar, de realzar, de estar en todo momento al conocimiento de lo que está haciendo su trabajador. Y, ¿por qué no?, siempre tomar en consideración, todo lo concerniente al proceso que realiza y reconocer la labor que en este caso ese trabajador ha hecho. Fíjense que tenemos el modelo prospectivo, que se encarga de identificar cuál es el futuro
probable de la organización y por otro lado, cuál es el futuro deseado para la misma. Cuando nosotros hablamos de prospectiva es hacer ese autoanálisis de lo que la empresa quiere o la institución, en este caso, busca. Porque podemos tomar en cuenta que cuando nosotros hablamos de ese proceso gerencial, nosotros tenemos altas y bajas, hay debilidades y fortalezas, y hay competitividad dentro del entorno organizacional. Pero si hay un trabajo en equipo que realmente cumple lo planificado, no cae en la improvisación y que respeta, en este caso, cada uno de los estilos de cada trabajador, va a llegar al éxito y en este caso ser prospectivo en cuanto a lo que se quiere y lo que se puede lograr. Y bueno, por último, quería citar el modelo del Océano Azul, que en este caso busca dejar de lado la competencia entre las empresas a través de la ampliación y la innovación. Fíjense que en este modelo nosotros podemos hacer el análisis de que ciertamente dentro de las organizaciones, y pasa mucho dentro de las mismas estructuras, que la competencia, en este caso, siendo compleja, lo que busca es la ampliación y la innovación del conocimiento de cada uno de los trabajadores. Y como gerente es importante destacar que debe formarse ¿para qué? Para que realmente pueda brindar esas herramientas, esas estrategias y con buen fin desarrollar esas actividades dentro del proceso organizacional. ¿Para qué? Para lograr esa innovación en cada una de las áreas que compete y, por supuesto, lograr el éxito de la finalidad o en este caso de la misión y visión que tiene cada organización. Bueno, es importante hacer mención a ese papel figurativo de un gerente. Y fíjense que nos dice que una figura es una figura representativa, es alguien encarnada de los valores de su organización. Nosotros para ser un gerente debemos estar completamente identificados con la misión y visión de cada organización, de estar, dar el ejemplo en cuanto a todas esas líneas estratégicas, de todos esos acuerdos, de todas esas normativas que cada una de estas empresas pueda, en este caso, establecer y que usted la pueda implementar de la mejor manera. Es importante también en cuanto a ese papel figurativo, decir que es una parte crucial de la gerencia, que desea aumentar la conexión de los empleados. Fíjense que en la actualidad es bueno mencionar que muchos de nuestros trabajadores, compañeros, y que hacen vida dentro de un proceso organizacional, lo que es la parte de la resiliencia, ser resiliente, ponerse en el lugar del otro, tomar esa parte de la espiritualidad, que son temas en boga en la actualidad, que no es solamente tener en cuenta y conocimiento del contexto donde uno se desenvuelve, sino también conocer más allá de esa vida que lleva el trabajador, porque muchas veces podemos tomar situaciones de algún trabajador, pero desconocemos qué hay detrás, qué situación tiene o qué está pasando, y que a veces nosotros como gerentes tomamos decisiones sin importar y sin preguntarle a ese trabajador qué le está sucediendo. Y bueno, por último, motivar a las personas a trabajar más duro, en este caso para la organización, ayudar a la implementación de decisiones. Cuando digo trabajar más duro es tener ese compromiso, lograr que realmente esas metas planteadas estén interrelacionadas con qué, con su hacer, con sus conocimientos, con sus actitudes, en este caso, y las capacidades que pueda brindar, y en este caso, si esté o no esté en su área, pueda potenciar y pueda ayudar a su compañero. Es importante destacar que cuando nosotros hablamos de la gerencia y hablamos desde la formación, la formación permanente del gerente va a ayudar a dar las herramientas y las estrategias para poder solventar situaciones complejas. Yo pienso que la gerencia, en lo particular, dependiendo del contexto donde te encuentres y ese ambiente, es importante que tú como gerente conozcas las capacidades de cada trabajador, la potencialidad, el estilo
en cómo adquiere y pueda él aplicar sus conocimientos y pueda aprender. Y siempre darle esa confianza de que independientemente de las altas y bajas, de los errores cometidos o ciertamente que pueda generar situaciones que a lo mejor el trabajador se sienta que no pueda solucionar, uno le puede hacer el acompañamiento y que ciertamente dentro de esa retroalimentación, esa autoevaluación que debemos tener todos como equipo organizacional, pueda ayudar a lograr que ese trabajador que pueda estar pasando una situación que sea compleja, personal, laboral, académica, pueda él lograr el buen fin y bueno, ciertamente verle la parte positiva de la situación que está presentando. Bueno, no me queda más que decir en esta oportunidad, darle las gracias al doctor Carlos Arturo por la invitación. Estoy completamente a la orden allá en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez desde la área de posgrado, en el cual ahorita estoy cumpliendo funciones como su directora de posgrado y educación avanzada de investigación del Núcleo San Carlos y bueno, estamos completamente a la orden. Para mí ha sido un placer compartir estos conocimientos y bueno, estar siempre a la vanguardia y en esta oportunidad compartir estos conocimientos. Para culminar, quiero compartir este pequeño mensaje que dice: para generar grandes resultados necesitan grandes cambios y tolerancia a la ambigüedad. Muchísimas gracias. Hola a todos. Gracias a la invitación del doctor Carlos Arturo Tobar, hoy estamos compartiendo este espacio para conversar sobre la inteligencia artificial como recurso innovador en la sistematización y ejecución de los procesos administrativos. Descubriremos cómo la inteligencia artificial está transformando la administración empresarial, explorando su impacto y potencial optimizador en los procesos. Soy Noelia Tobar. Hemos oído hablar mucho del término de inteligencia artificial, está muy de moda, pero ¿qué significa? Significa simplemente el estudio de la habilidad cognitiva, es decir, la habilidad de aprendizaje que tienen los seres humanos. Se basa en cómo los sistemas neuronales y el cerebro procesan la información para convertirla en aprendizaje. De tal manera que la IA es la ciencia que estudia de manera sistemática el comportamiento inteligente, con el fin de imitar o simular las habilidades humanas mediante la creación y utilización de máquinas, computadoras y algoritmos que imitan este comportamiento. La evolución de la administración a través de la tecnología la podemos dividir en tres grandes áreas: del papel a la inteligencia. El primer momento, denominado administración tradicional, es donde se establecían los procesos manuales, con gran dependencia del papel, con respuestas lentas y no en tiempo real. Luego viene la administración digital, que es caracterizada por la optimización de software y sistemas de información para el apoyo a los procesos administrativos y en consecuencia la toma de decisiones. Se observa una mejoría en la eficiencia y en la efectividad de cómo se transforman los datos en información. Sin embargo, cuando comentamos sobre la administración con inteligencia artificial, estamos hablando de la automatización de procesos repetitivos. El análisis predictivo, es decir, que requiere de una disciplina o de diversidad de disciplinas con un enfoque complejo que permita la toma de decisiones con visiones ágiles, donde la creatividad y la innovación son fundamentales para el desarrollo y mejora de los procesos organizacionales. Ahora, básicamente la inteligencia artificial está dirigida a varias áreas, como la automatización. La automatización se divide en dos grandes aspectos: la automatización de procesos robóticos, conocidos como RPA, donde se establece de manera automática, sin la intervención del ser humano, los sistemas cotidianos y transaccionales de la organización, como por ejemplo la facturación, la gestión de la nómina, la actualización de la base de datos y el envío de recordatorios. Esta automatización de tareas se da con procesos sumamente repetitivos, de tal manera que el humano tenga la disposición y el tiempo requerido para dedicarse a lo que realmente le importa.
¿ok? Que son los procesos de toma de decisiones y las interacciones humanas que se producen dentro y fuera de la organización. Por otro lado, tenemos el procesamiento de documentos, donde se hace de manera autónoma sin la intervención del humano, la clasificación de la información, la extracción de los datos, la organización de la información, caracterizados básicamente por el uso del lenguaje de procesamiento natural. Al recordar, si ustedes han tenido la oportunidad de vivirlo o le preguntan a sus conocidos, padres, tíos, que conformamos la generación X, los migrantes digitales, se podrán preguntarles que la manera de interactuar con las computadoras hace unos 20, 25 años, incluso cuando los sistemas de ventanas y de navegación por clic no estaban instaurados, la única manera de comunicarnos con el computador era a través de códigos, a través de líneas de comando que eran sumamente estrictas a la hora de escribirse y a la hora de señalarlas, porque si la escribías de una manera incorrecta, pues simplemente el computador no te daba una respuesta. Sin embargo, la verdadera característica que trae consigo la inteligencia artificial es el uso de un lenguaje de procesamiento natural. Es decir, la máquina o los sistemas informáticos comenzaron y aprendieron a conversar en el mismo idioma, con la misma tonalidad y con la misma significación con que la hace un ser humano. De tal manera que el procesamiento de documentos se hace a través de automatizaciones que intercambian información entre una aplicación y otra para conseguir automatizar procesos repetitivos dentro de la organización. Ahora bien, otra de las características es la gestión inteligente de datos. El análisis predictivo, es decir, la utilización de datos históricos para predecir tendencias de venta, demanda de productos o riesgo financiero. Es importante destacar que este análisis predictivo se hace a través de la ciencia de datos, que se caracteriza por el estudio, análisis, procesamiento de datos. Y cuando hablo de datos, hablo no de base de datos, sino de grandes volúmenes de información como la Big Data, minería de lagos, data mining, que permiten transformar datos en información e indicadores útiles para la toma de decisiones. Acompañadas de estas herramientas de análisis predictivo están los dashboards en tiempo real, es decir, tableros que traducen esos datos en una información útil para el tomador de decisiones, pero que adicionalmente se actualiza en tiempo real, de tal manera que los indicadores de gestión están a la mano del gerente y permite una toma de decisiones ágiles en el momento oportuno que maximice los beneficios de la organización con el menor esfuerzo posible. Porque una de estas características, por ejemplo, de utilizar los dashboards, es que no necesariamente tienes que programar para conseguir indicadores de gestión que le sean útiles al gerente, sino que a través de software, por ejemplo, no code, puedes fácilmente estructurar sin tener conocimientos especializados en informática, en minería de datos o en inteligencia artificial. Sin duda, la atención al cliente es un área donde la inteligencia artificial ha venido a transformar la manera de interactuar con usuarios y clientes, de tal manera que los chatbots y los asistentes virtuales están desarrollados para asesorar e intercambiar información con los clientes, resolver consultas básicas, por ejemplo, programar citas, gestionar reclamos, con la distinción de que se realiza 24/7. Esto es decir, 24 horas al día durante los 7 días de la semana, durante los 365 días del año, es decir, sin distinción de tiempo, de acuerdo a los requerimientos, a las necesidades del cliente, sin precisar espacios ni horarios, de tal manera que los costos y la efectividad de estos procesos se ven claramente beneficiados. Todo esto permite hacer un conocimiento, hacer una distinción que va dirigida a la personalización de las interrelaciones que pueden existir entre la organización, sus clientes y usuarios. Por eso es que la personalización, que no es otra cosa que el análisis del comportamiento del cliente para ofrecer recomendaciones o productos o servicios personalizados, es una de las características fundamentales que se ve potenciada con el uso de chatbot y asistentes virtuales. Definitivamente se transformó la relación cliente-usuario.
Por supuesto, la toma de decisiones. La toma de decisiones es uno de los aspectos que la inteligencia artificial ha venido a desarrollar de manera exponencial. Desde analizar los datos, proponer soluciones, implementar estrategias, mejorar resultados y gestionar de riesgo, todo esto a través del uso de software o agentes inteligentes sin la intervención del ser humano que permitan el proceso de toma de decisiones y te generen modelos matemáticos, por eso es que es multidisciplinario, que permita al tomador de decisiones realmente contar con datos fidedignos para que esa decisión sea efectiva y obviamente beneficiosa para la organización. Esto se hace a través de algunos software especializados, uno de ellos, que quizás uno de los más conocidos, es IBM Watson. Utiliza incluso el lenguaje de procesamiento natural para establecer la manera, los modelos con que se toman decisiones, considerando que ya no necesariamente tienes que contar con la predicción de tu base de datos organizacional, sino que cuentas con la gran Big Data. Los recursos humanos también han sido impulsados con el uso de la inteligencia artificial, desde utilizar la IA para ayudarte a definir tu propio estilo, tu visión, misión laboral que permita garantizar indicadores de éxito en tus currículos, hasta el filtrado de currículos para el desarrollo y selección de personal con las mejores características posibles. Por supuesto, mejora el análisis del desempeño y la predicción de la retención, es decir, qué estrategias utilizo para que las personas puedan quedarse dentro de la organización. Es importante destacar que el uso de la inteligencia artificial rompe con los esquemas tradicionales y físicos, es más, diluye los espacios físicos y los transforma a espacios virtuales. Ya no tienes que salir de tu casa, ya no tienes que depender de un horario, no tienes que viajar grandes distancias para estar en organizaciones con carácter global. Es decir, que la educación transnacional y la globalidad son un hecho, ya no es ciencia ficción. Ya podemos estar en nuestras salas de nuestros hogares y laborar incluso en otro continente. De hecho, esta misma actividad que estamos desarrollando con el profesor Carlos Arturo garantiza esa dilución del espacio físico, porque ustedes pueden estar oyendo esto en la mañana, en la tarde, en la noche, en su casa, en el parque, en casa de sus familiares, en sus lugares de labor, a la hora que ustedes la precisen. Es decir, nos liberamos de barreras físicas y de tiempo, al ritmo de cada una de las personas. Y la educación también es una de ellas donde se ha garantizado y donde es fundamental un aspecto que es precisamente el desarrollo de habilidades blandas para la integración, no solamente de los avances tecnológicos como la inteligencia artificial, sino también la habilidad para permanecer constantemente actualizado, porque este es un mundo que evoluciona muchísimamente, evoluciona sumamente rápido. No hemos terminado de adaptarnos y utilizar una tecnología, de terminar de probarla y establecer sus beneficios cuando ya viene otra. Entonces, la habilidad de formación continua, de información continua y también habilidad de cambio potencian las características integradoras y creativas del talento humano. Finalmente, desafíos y consideraciones a la hora de implementar la inteligencia artificial. Definitivamente requieren una inversión, pero sobre todo costos de implementación y formación continua, lo que les acabo de comentar. Otra característica importante es mantener la calidad de los datos precisos y relevantes, y un icono que realmente tiene mucho de dónde analizar y de dónde cortar, que es precisamente la privacidad y seguridad de la información dentro de la interacción con la inteligencia artificial. No solamente es un proceso de lógica, o no es un proceso de desarrollo algorítmico, sino que también tiene que ver con la ética y la integridad, transparencia y responsabilidad que implica el uso de estas herramientas y cómo pueden utilizarse para la transformación de tu contexto real y no para cosas no tan buenas. Para finalizar, la IA no se trata de reemplazar a las personas cuando la utilizamos, sino de liberar su potencial. Cuando la usamos con responsabilidad, transformamos no solo los procesos, sino también culturas. Completamente a sus órdenes, que tengan un espacio de provecho,
junto al resto de los ponentes. Muchísimas gracias. Un cordial saludo a todos los participantes que visualizan y escuchan este vídeo que se presenta bajo el foro Los procesos administrativos desde la mirada gerencial postmoderna. Asumimos esta presentación por una amable invitación del doctor Carlos Arturo Tovar. Hemos titulado nuestra presentación como Ética y valores en los procesos administrativos de las organizaciones. Les saluda con muchísimo cariño la doctora Miriam Rodríguez. Iniciamos nuestra presentación con una pregunta para la reflexión e incluye el término reflexivo justamente dentro de la interrogante. ¿Por qué la reflexión sobre la ética y los valores en los procesos administrativos de las organizaciones? Son varias las respuestas que pudiéramos dar en ese sentido. Iniciemos precisamente recordando, teniendo presente cómo todas las acciones y todas las decisiones en cualquier institución afectan o impactan el resto de la sociedad, afectan e impactan el entorno donde se desenvuelve y donde desarrollan sus actividades esa organización. Por otro lado, también es necesaria la reflexión por las transformaciones actuales, porque estas transformaciones actuales no han sido progresivamente distribuidas de tiempo en tiempo, sino que las transformaciones hoy día se dan con intensa velocidad que a su vez proviene también de los cambios que se producen en la ciencia y que la ciencia afecta a las organizaciones y afecta a la sociedad, por supuesto. También es válida la reflexión sobre la ética por la obligación de ocuparnos tanto desde el hecho de ser ciudadanos como profesionales acerca de los valores de la ética y de la moral en las organizaciones en las cuales laboramos. Y particularmente como gerentes, como administradores, es fundamental que nos cobijemos bajo el pensar ético, porque bueno, no siempre somos profesionales al frente de una gerencia, muchas veces estamos allí circunstancialmente o provenimos quizás de una formación y de una profesión distinta. Entonces es importante también pasear nuestra mirada por la eticidad de nuestra organización. Todas las organizaciones deben poseer una ética y unos valores organizacionales que orienten todas sus acciones. En otro orden de ideas, pero siempre sobre el punto focal en la ética, nos preguntamos, ¿para qué la ética? La ética es fundamental en la administración de las empresas e instituciones, en todas y en todo momento. ¿Para qué la ética? Para definir su misión, visión y valores. Toda institución, toda organización, toda empresa debe presentar públicamente cuál es su misión, es decir, qué realiza, qué espera cumplir. Debe presentar también su visión, hacia dónde está su alcance, hacia dónde su mirada, hacia dónde sus metas, cuál es su aspiración. Y por supuesto, dar a conocer los valores que la caracterizan, los valores que propugna, los valores que promueve esa organización. También la ética para optimizar los procedimientos administrativos, que es el tema central en esta pequeña disertación. Los procedimientos administrativos deben estar impregnados de ética para un buen proceder. También para garantizar que los productos o los servicios que se prestan sean de calidad. Fíjense, ninguna institución u organismo va a promover, va a vender o va a publicitar que sus productos son malos o que no alcanzan la calidad de otro organismo o institución. Entonces allí también está presente la ética. También para gestionar el riesgo reputacional. Y acá me detengo un minuto porque
muchas veces en la mayoría de las organizaciones no hay preocupación por el que dirán y por lo que pueden decir, y ponen en riesgo la reputación de la organización por descuido, por no atender justamente la eticidad que debe caracterizar esa organización. Y finalmente, para garantizar la transparencia en los procesos administrativos, por supuesto, fundamentalmente, que son los que están sujetos constantemente a auditoría. La ética en los procesos administrativos se fundamenta no solamente en las teorías, no es solo conocer por qué y para qué la ética, es que ésta se fundamenta en una serie de principios y de normas para que pueda tener cumplimiento, pueda tener vida dentro de la organización. La ética en las organizaciones se constituye con las normas, con los valores y con los principios que se encuentran reflejados en la cultura de esa empresa o institución. ¿Y cuáles son? Son muchos, pero destaco por ahora solamente 4 que me parecen de vital importancia dentro de la organización. 1, la transparencia y la integridad. Eso tiene que ver con que exista una coherencia entre los valores que se declaran, es decir, los valores que vendemos al público, que caracterizan la institución o la organización, y las acciones que se ejecutan. Es decir, no puede haber divorcio entre lo que digo que soy y lo que realmente hago. Entonces, debe haber coherencia entre los valores declarados y las acciones que se ejecutan. El cumplimiento legal también, porque toda empresa se sustenta en normas, es regulada por las leyes, los reglamentos vigentes, de acuerdo al ramo o al tema al cual se dedique. Es importante también la responsabilidad en la toma de decisiones, y también en este aspecto a veces hay descuido. Se demoran algunas organizaciones en una toma de decisiones oportuna y pertinente, y bueno, eso a veces va aletargando la organización o la lleva incluso a realizar procesos administrativos inadecuado. En ese sentido, la responsabilidad en la toma de decisiones tiene que ser un elemento a considerarse. Y por último, en este caso, el compromiso con la calidad. Lo decíamos antes, una empresa, sea que venda productos, sea que produzca, sea que preste servicio, debe prestarlo siempre con la mayor y la mejor calidad posible. Además de la fundamentación para sostener, para crear la eticidad en la organización, esa construcción se da a través de un sistema de valores compartidos, porque no se trabaja solo en las organizaciones, ni es el administrador el dueño del presupuesto, de los recursos, ni es el gerente tampoco, es la empresa, es la organización, es la institución toda, a veces el Estado, dependiendo si la institución es pública o privada. Entonces, la construcción de la eticidad en los procesos administrativos de las organizaciones es tarea de todos, tanto de los gerentes como del personal obrero, del personal administrativo, de los directores, de los supervisores de línea, de los administradores. Y esa construcción va a estar sustentada en el sistema de valores que constituya y compartan los trabajadores en la organización. ¿Y a qué valores nos referimos? En este caso hablamos del sentido de pertenencia, que es sumamente importante. Cada trabajador, cada gerente, cada administrador, cada jefe de departamento debe desarrollar un sentido de pertenencia hacia la institución que le haga afecto a ella para poder defenderla y para poder dar lo mejor de sí. Respeto por el otro, es decir, por el compañero, no solamente el trabajador hacia el gerente, el administrador, el jefe debe respeto a sus demás compañeros. La honestidad, la responsabilidad y el compromiso son 3 elementos fundamentales que generalmente van de manera conjunta. Una organización sin responsabilidad está condenada a la muerte, sin honestidad condenada a la mala reputación, y sin compromiso pues tiende a desaparecer. Es importante también la disciplina, porque para el cumplimiento de las funciones se requieren hábitos, se requiere disciplina, se requiere
constancia, y eso lo da justamente la disciplina. Y por supuesto la solidaridad. Hoy día en algunas instituciones se habla mucho de la empatía. Bueno, la empatía es un valor muchísimo más profundo que la solidaridad, y no es simplemente responder a ese decir de ponerse en los zapatos del otro, porque tampoco es fácil. Usted puede calzar igual y ponerse en el zapato del otro, pero no lo va a sentir de la misma manera porque cada uno tiene sus características particulares. Entonces se trata no solamente del querer comprender, se trata en este caso también del sentimiento y de la emoción que usted sienta en el acompañamiento de una situación particular que hace de un compañero. Pero la solidaridad, que es comprender las diferentes circunstancias por las que pasa cualquiera de los compañeros, es uno de los valores que deben ser compartidos en cualquier organización. En síntesis, presentamos ya acá, casi para finalizar, algunos tips que tienen que ver justamente con la esencia de la eticidad en los procedimientos administrativos en las organizaciones. El proceso de apreciación ético está íntimamente impregnado de valores, pero hay que considerar que no son solamente los valores corporativos, no son los valores organizacionales, es que se suman los valores individuales y los valores colectivos, a veces por grupos o por departamentos. Entonces es importante estar atento a ello. Cada uno de ellos, por supuesto, presentan una dinámica muy especial, pero deben sumarse a los valores organizacionales para que pueda haber realmente un clima organizacional cálido, aceptable, de gozo, de estímulo, de motivación, entre otras cosas. La ética provee el modo del cuestionamiento de lo que debe hacerse en todo proceso de decisión. En este sentido, es importante recordar que cuando tomamos decisiones debemos velar de cuánto esa decisión que se toma afecta a sus propios trabajadores y cómo impacta también en la sociedad. Entonces, fíjense que es una responsabilidad muy grande la toma de decisiones que se tiene al llevar a cabo los procesos y los procedimientos administrativos en las organizaciones. La ética, así, explicita la diferencia entre el bien y el mal, así como la moral hace la explicación o hace la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Pero entonces es importante saber que cuando podemos estar actuando mal, aun cuando nosotros pensemos o no tengamos conciencia de ello. Es importante, y por ello al final voy a hacer unas recomendaciones de lectura, porque a veces tendemos a pensar que, bueno, es mi conciencia, pero ¿qué es la conciencia? O, bueno, ¿qué tanto es bien, qué tanto es mal? O que son conceptos relativos. Es importante que nosotros clarifiquemos. Para finalizar, además de las recomendaciones bibliográficas que le voy a hacer de una autora en particular, quiero dejarles esta expresión. Es una reflexión también, no es un pensamiento, sino una reflexión justamente de que la ética es un saber práctico, y de nada sirve saber mucho de ella si no la ponemos en práctica, porque tendemos a pensar que la ética es solo teoría. Incluso hay quienes, así como que de una manera repetitiva y constante, le escuchamos decir: la ética es teoría, la moral es práctica. Si la ética fuese solo teoría, no hablaríamos de comportamientos éticos o de comportamientos no éticos. Entonces, el comportamiento es práctica, el comportamiento es hacer. Por lo tanto, la ética hay que ponerla en práctica, verla desde ese otro punto de vista, no solamente dejarla en los libros o dejársela a los teóricos o a los autores o a la filosofía a la que pertenece ciertamente, pero que también pertenece al quehacer gerencial. Y bueno, antes de cerrar, como les decía, quisiera recomendarles a una autora en particular, que es la filósofa Adela Cortina. Hay muchos
pero como estamos hablando de una gerencia en este momento posmoderno, estamos hablando de una gerencia avanzada, de una gerencia actual que debe ir en correspondencia con los avances científicos, tecnológicos que tenemos día a día. Les recomiendo la lectura de Adela Cortina, que ha escrito muchísimo sobre la ética de la empresa, la ética de las organizaciones, la ética ciudadana, la ética personal, la ética en la vida pública. Son muchos libros realmente los que tiene Adela Cortina, y todos muy interesantes. Nos aporta incluso una cantidad de definiciones que a lo mejor en nuestro manejo práctico gerencial no hacemos uso de ello o no los conocemos. Y bueno, un buen gerente, por supuesto, un buen administrador debe estar impregnado también no solo de la actualidad tecnológica y del avance científico, sino también del avance que tiene que ver con la puesta en práctica de los valores, de la moral y de la ética. Muchísimas gracias.